Bueno, primero muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con todos ustedes. La verdad es que es la primera efeméride que no estoy personalmente en la escuela en estos años. Y bueno, qué efeméride, ni más ni menos que el 17 de agosto, como señalaba, y aprovecho para agradecer al equipo organizador de nuestras efemérides, porque nos recordaban, entre otras cosas, que estamos a 200 años del Pacto de Guayaquil, digamos, en el momento en que el general San Martín, junto con el general Bolívar, digamos, deciden de alguna manera cómo continuar hasta el éxito total, digamos, la campaña, digamos, que fue liberando país por país en la actual América del Sur. Hablar de San Martín es hablar de una personalidad verdaderamente muy compleja, muy rica de matices, y bueno, cada uno de esos matices de alguna manera, o algunos de ellos, intentaron ser compartidos el día de hoy. Uno, sin lugar a duda, lo más evidente, lo más conocido, digamos, es el genio militar, el estratega, el quien de alguna manera fue capaz de atravesar los mayores obstáculos y hacer una épica que prácticamente está en la historia mundial, digamos, porque, digamos, de pasar un ejército a través de la cordillera, digamos, y hacerlo un ejército exitoso contra un ejército asentado, local, digamos, como el ejército español en territorio chileno, es verdaderamente una proeza militar de esas que estudiamos en la secundaria, parecida a, digamos, a otras grandes batallas en la historia. Pero fundamentalmente en esa perspectiva uno podría decir, bueno, en el mundo bélico y en el mundo de hoy no dejaremos de pensar nunca en la riqueza de la aplicación de la denominada guerra psicológica, que fue pero tan precisa para derrotar a un ejército muy superior, ni más ni menos que en la cabecera, en la sede del Virreinato del Perú. Digamos, verdaderamente, cuando uno mira, digamos, la totalidad de las hazañas de San Martín, podríamos decir casi lo que ahora se dice tan fácil como decir, bueno, el que tiene una sola estrategia, ni estrategia tiene, digamos, y la verdad de la cosa es que San Martín logra, digamos, sus grandes resultados bélicos siempre con una estrategia distinta, digamos. Podemos verlo a caballo, podemos verlo arriba de un barco, podemos verlo digamos, en un cuerpo a cuerpo, podemos verlo en guerra de pinzas, etcétera, etcétera, digamos, en guerra psicológica, verdaderamente, digamos, un militar excepcional, un genio excepcional en la conducción, y además, algo importante para señalar, digamos, su propia denominación, digamos, general de hombres libres. Es muy fuerte esta definición de general de hombres libres, digamos, porque podríamos decir que la conducción militar tiene mucho que ver con la coacción, tiene mucho que ver con la presión, con la obligación, con soldar al soldado que está pegado al lado del otro, digamos, y San Martín apelaba, digamos, a otra cosa, digamos, a la comprensión profunda de por qué se luchaba, digamos, a la comprensión del sentido, menos a la disciplina y más al sentido que hacía que lograba sacar lo mejor de cada hombre en combate. Otras dimensiones son el San Martín con una concepción integral de qué cosa es la nacionalidad y cómo se configuran las nuevas nacionalidades. La propia integración de los ejércitos de San Martín vinculado a los pueblos originarios, vinculados a los afrodescendientes, digamos, a los esclavos e hijos de esclavos, digamos, en territorio latinoamericano, digamos, expresa de alguna manera una ruptura de un orden social según el cual, digamos, unos estaban al servicio de otros.
digamos, y también las denuncias de San Martín vinculado a los sectores sociales que ocultaban a sus hijos y digamos, escondidos en los privilegios para no ser reclutados como parte del ejército. Hay otro San Martín político, un San Martín político que evidentemente deja una huella por acción y por omisión dentro de la estructura política argentina, digamos. Ya muchas veces lo hemos mencionado, digamos, si este San Martín, gobernador de Cuyo, digamos, decide acatar las órdenes de Buenos Aires, digamos, y utilizar el ejército que había estado construyendo para la represión interna, para una lucha civil, para una guerra civil en territorio argentino, nuestra historia sería como la historia norteamericana, digamos, ¿no? Con el sur y el norte peleando y con muchísimos muertos en territorio. En vez de eso, San Martín pensó acertadamente que su verdadera lucha era con España, digamos, y desobedece y decide cruzar la cordillera y liberar, digamos, a Chile y a Perú. Esto es concretamente una decisión política, primero que militar, de primera magnitud, digamos, y además haber ahorrado una guerra civil sangrienta como la que sacudió y todavía hoy marca la historia de los Estados Unidos. Y quizá una dimensión complementaria a todo esto, pero que a nosotros nos parece justamente un rasgo de mayor empatía, es un San Martín que también empieza a mirar el origen de la sanidad militar. Es decir, que de alguna forma la incorporación, nada menos que de Diego Parvacien, digamos, que casualmente nosotros tenemos además la curiosidad, digamos, de tener un hospital provincial con ese nombre, indica que San Martín está pensando en la sanidad militar casi diría contemporáneamente con Napoleón, o sea, casi al mismo tiempo que Napoleón está pensando la sanidad militar, digamos, y podríamos decir así, 35 años antes que Florence Nightingale y que la sanidad militar británica fuera desarrollada. Así que, digamos, fíjense ustedes las tremendas dimensiones, digamos, digamos, de quien de alguna manera podríamos mencionar claramente como el padre de la patria en muchos sentidos. Y agregaría quizá un par de datos más, quizá la importancia de San Martín empujando la realización de la Declaración de la Independencia de 1816 en Tucumán, digamos, protagonista activo de esa independencia, digamos, apenas un año después de que Artigas hubiera promovido, digamos, la independencia, llamémosla así, de la costa este, digamos, de la Argentina, ahora la costa oeste, y ahí la independencia de las Provincias Unidas del Sur, la participación, la invitación y la participación activa del Alto Perú en esa independencia, la decisión de San Martín de no volver, además de evitar una guerra civil, la decisión de San Martín también generó las condiciones para que la provincia de Buenos Aires existiera, digamos, y por eso estamos celebrando hace un par de años ya el bicentenario de la provincia de Buenos Aires. Y finalmente quizá ese San Martín que en su sabiduría, ya digamos como un militar experimentado y después de haber atravesado la guerra psicológica que estableció en Perú, bueno, en Lima, en Perú, dijo, digamos, no desembarcaré hasta que los limeños libertos, no me inviten a desembarcar, y lo invitaron a desembarcar, y un tiempo después, embarcado, digamos, en el Río de la Plata, dijo lo mismo, digamos, para el puerto de Buenos Aires, y el puerto de Buenos Aires, digamos, no lo invitó a bajar, digamos, y eso, en vez de utilizar su enorme influencia política, digamos, para desencadenar un proceso interno político en la Argentina, bueno, decidió partir para el exilio. Una gran deuda tenemos en este momento con José de San Martín, digamos, sin lugar a duda,
permitió, digamos, solamente la luz de la historia permitió ver los grandes gestos que de alguna manera en su grandeza permitieron, digamos, que la República Argentina, como hoy la conocemos, bueno, haya ya pasado todos sus bicentenarios, digamos, de la Declaración de la Libertad, Declaración de la Independencia, de la creación de la provincia de Buenos Aires, yendo, digamos, hacia una nueva centuria, con la expectativa, digamos, de un proyecto nacional que le debe mucho y que también debe honrar el legado de quien fuera, seguramente diría, quien por siempre será un general de hombres libres, de hombres y de mujeres libres. Muchísimas gracias.